¿Qué pasaría si te dijera que la Cuaresma no empezó con cenizas en la frente ni con restricciones alimenticias, sino con fuego cayendo del cielo, profetas desafiando imperios y batallas espirituales que marcaron el destino de la humanidad? La verdadera historia de la Cuaresma ha sido oculta por siglos, enterrada bajo tradiciones y rituales, pero su origen es mucho más antiguo y profundo de lo que imaginas. No fue creada por la religión, sino escrita en la Biblia mucho antes de que existiera la palabra Cuaresma. 40 días que aparecen una y otra vez en la historia sagrada. No como un simple número, sino como un código divino que preparó a los elegidos de Dios para grandes cambios. Moisés los vivió antes de recibir la ley, Elías antes de oír la voz de Dios en el desierto, Jesús antes de comenzar su ministerio. ¿Qué significa realmente este tiempo? ¿Qué conexión tiene con los eventos finales? Y lo más importante, ¿cómo puede transformar tu vida hoy? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu visión de la Cuaresma para siempre. Y si te apasionan estos temas reveladores, suscríbete y activa la campana, porque aquí desenterramos las verdades que otros prefieren callar. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esto, porque la verdad no debe permanecer oculta. El misterio del 40. ¿Por qué el número 40 aparece tantas veces en la Biblia? Desde las primeras páginas del antiguo relato sagrado, hay un número que emerge una y otra vez como un eco oculto entre los pliegues del tiempo, el número 40. No se trata de una cifra escogida al azar, ni mucho menos de un simple recurso literario. Este número carga sobre sí una densidad espiritual tan profunda que, al observar su presencia a lo largo de la historia bíblica, uno no puede evitar preguntarse si en realidad encierra un código divino, un patrón celestial o una advertencia eterna sobre el carácter de Dios y su trato con la humanidad. La primera gran aparición del número 40 tiene lugar en un mundo que comenzaba a desmoronarse por la maldad del corazón humano. En los días de Noé, cuando la corrupción había llenado la tierra, el Altísimo decidió purificar la creación con un diluvio que no solo arrasaría con lo visible, sino que reconfiguraría el destino mismo de la humanidad. 40 días y 40 noches llovió sin cesar sobre la faz de la tierra. El cielo se abrió y los abismos rugieron mientras las aguas borraban todo rastro de la antigua civilización. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 10, 30 o 50? Aquella duración no fue un capricho. Cada día de lluvia fue como un martillo golpeando el hierro ardiente del juicio divino, forjando una nueva humanidad que habría de renacer desde el interior del arca. Mucho tiempo después, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la opresión egipcia mediante señales y prodigios inigualables, otra escena marcada por el número 40 emergió. Moisés, el libertador de Israel, ascendió al monte Sinaí para encontrarse con el Dios de sus padres. Durante 40 días y 40 noches se mantuvo en la cima, envuelto por una nube densa que hablaba con truenos y fuego. No comió ni bebió. Allí, en la misma cumbre que temblaba bajo los pies del Todopoderoso, recibió las tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. ¿Qué transformación puede ocurrir en el alma de un hombre durante 40 días en la presencia del Eterno? ¿Es ese tiempo necesario para que lo humano se acerque a lo divino? Y aún más asombroso es el juicio del desierto. Por causa de su incredulidad, Israel no entró inmediatamente en la tierra prometida. En vez de cruzar rápidamente el Jordán, fueron condenados a peregrinar durante 40 años por las vastas y ardientes arenas del desierto. Cada año fue un recordatorio del día en que el pueblo se negó a confiar en la promesa de Dios. 40 años para moldear una generación nueva,
para borrar de su alma la esclavitud y hacerla apta para heredar el pacto. Durante esas décadas, Israel aprendió a depender del maná celestial, a seguir la nube de día y el fuego de noche, a temer y amar a aquel que los había sacado con mano poderosa. ¿Acaso el desierto no se convirtió en un horno espiritual que purificó la fe del pueblo? Pero la historia no termina ahí. Cuando el tiempo llegó para que la salvación se encarnara y habitara entre los hombres, el Hijo del Altísimo fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, el Cordero sin mancha, comenzó su ministerio no con multitudes, sino con soledad, no con discursos, sino con silencio, no con banquetes, sino con hambre. 40 días y 40 noches permaneció en ayuno absoluto, enfrentando no solo la tentación del adversario, sino las pruebas más intensas del cuerpo, la mente y el alma. En ese aislamiento total, donde el polvo se pegaba a la piel y la piedra era lecho, el Mesías mostró lo que verdaderamente significa obedecer al Padre. No vivió de pan, sino de cada palabra que salía de la boca de Dios. ¿No fue esa su cuaresma personal? ¿No es ese el modelo más perfecto de lo que este tiempo significa? Así pues, el número 40 no es simplemente un dato curioso, sino una cifra que lleva consigo la idea de transición, prueba, purificación, revelación y transformación. Siempre que aparece en la narrativa sagrada, hay un cambio radical que se avecina, un antes y un después irreversible. Es el crisol donde Dios pule a sus escogidos, el túnel que debe atravesarse antes de ver la luz del cumplimiento. Cuando la tradición cristiana estableció la Cuaresma como un periodo de 40 días antes de la celebración de la resurrección, no fue por simple simbolismo litúrgico, fue una declaración profunda. Así como Noé vio un mundo nuevo tras la tormenta, como Moisés descendió con la ley después de su encuentro con Dios, como Israel pasó del desierto a la tierra prometida, como Jesús salió fortalecido del ayuno para comenzar su obra, así también el creyente atraviesa estos 40 días como un llamado a morir al pasado, enfrentar su propio desierto y ser renovado por el fuego del Espíritu. El número 40 es, entonces, un susurro de Dios a través del tiempo. Es su forma de decirnos, prepárate, porque después de esto, ya no serás el mismo. Y así comienza el viaje. Un viaje que no solo recuerda, sino que transforma, porque todo aquel que se atreve a cruzar el umbral del 40, si lo hace con fe, jamás vuelve igual. El desierto de Jesús, la primera Cuaresma, la tentación en el desierto, inicio del verdadero ayuno espiritual. Los cielos se abrieron, la voz del Padre tronó con majestad y el Espíritu descendió como paloma sobre aquel que acababa de sumergirse en las aguas del Jordán. Fue un momento glorioso, lleno de luz, un reconocimiento celestial ante los ojos de todos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y sin embargo, inmediatamente después, en un giro abrupto e inesperado, ese mismo Espíritu lo llevó al desierto. No fue arrastrado por el mal, ni empujado por las circunstancias, sino conducido por la voluntad divina hacia el lugar más inhóspito de Judea, donde no había aplausos, ni multitudes, ni sombra de confort. Allí comenzaría una de las etapas más enigmáticas y decisivas de su vida, su primera Cuaresma. Mateo y Lucas, al narrar esta parte crucial de la vida del Mesías, coinciden en detalles esenciales. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó, no comió absolutamente nada. Su cuerpo frágil y humano, como el nuestro, comenzó a sentir el desgaste, el temblor de los músculos, la debilidad del estómago vacío, el desgaste de las fuerzas. Pero su espíritu se mantenía firme.
sostenido por una comunión invisible con el Padre. No había lugar para el ruido ni las distracciones en medio de ese paisaje árido, donde el calor del día se mezclaba con el frío de la noche y las serpientes dormían bajo las piedras. Jesús se preparaba para su ministerio. Su desierto era su escuela, su hambre, su ofrenda, su soledad, su consagración, y justo cuando el cuerpo estaba más débil, cuando los sentidos comenzaban a confundirse y el alma se encontraba en un punto de absoluta vulnerabilidad, apareció el tentador, no como un monstruo grotesco, sino como un ser sutil, astuto, paciente. Había estado esperando, observando, calculando cada palabra, cada momento. Sabía que la tentación no es efectiva cuando el hombre está fuerte, sino cuando está quebrado. Y fue entonces cuando lanzó la primera de sus propuestas: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No era solo una invitación a saciar el hambre, era una provocación a usar el poder divino para beneficio personal, a transformar la necesidad en autosuficiencia. Pero Jesús no cayó en la trampa, no solo porque podía soportar el ayuno, sino porque entendía que el verdadero pan no es el que sacia el cuerpo, sino el que nutre el alma. Con voz firme, aunque con labios resecos, respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo lo llevó a la parte más alta del templo. Le mostró la ciudad santa y susurró con voz de serpiente: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Esta vez, el tentador usó la misma escritura, intentando manipularla, torcerla para incitar a la presunción. Quería que Jesús probara a Dios, que hiciera un espectáculo de su fe. Pero una vez más, el maestro no cedió, con la autoridad de quien conoce la palabra no solo en letras sino en espíritu. Replicó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Frustrado, pero no vencido, Satanás mostró entonces lo más seductor. Desde un monte altísimo, le reveló todos los reinos del mundo y su gloria. Le ofreció poder, fama, dominio total. Solo una condición: adorarlo. Todo esto te daré si, postrado, me adorares. Era la última carta, el atajo más directo para obtener lo que había venido a buscar sin cruz, sin sufrimiento, sin humillación. Pero Jesús no vino a pactar con la oscuridad. No vino a reinar según los sistemas del mundo. Su respuesta fue como un trueno en el desierto: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el enemigo huyó. El silencio volvió. Ángeles descendieron y le sirvieron. Pero ya no era el mismo Jesús que había entrado al desierto. Ahora estaba listo. El Hijo del Hombre había vencido en la esfera más íntima del alma humana, la tentación. Este episodio, más que un relato, es una clave. La iglesia primitiva lo entendió así. Aquellos primeros creyentes, que leían estas palabras bajo la luz de lámparas de aceite, perseguidos por el imperio, sabían que el camino de Cristo no comenzaba en la gloria, sino en el ayuno, en el desierto, en la negación del yo. Fue por eso que los primeros cristianos comenzaron a practicar un tiempo de preparación antes de la Pascua. Un tiempo de 40 días. No por tradición vacía, sino como una imitación del Maestro. La Cuaresma no nació en una oficina eclesiástica, sino en las huellas dejadas por Jesús en la arena. El ayuno de Cristo fue más que una práctica espiritual, fue una declaración de guerra. Un modelo de obediencia radical. Un rechazo absoluto a todo intento de distorsionar el propósito divino. En esos 40 días,
Jesús no solo se preparó para predicar, sanar y liberar, en esos días venció al enemigo donde la humanidad había fallado desde el Edén. ¿Puede un creyente recorrer ese mismo desierto? Es posible hoy ayunar con ese mismo corazón, resistir con esa misma convicción, caminar hacia la Pascua con los ojos fijos en aquel que abrió el camino. La respuesta no está en una tradición, sino en una transformación, porque todo aquel que atraviesa su propio desierto con el Espíritu como guía descubre que, aunque las piedras no se conviertan en pan, el alma se sacia con el pan de vida. Moisés, el ayuno y la gloria de Dios, el rostro resplandeciente y los 40 días sin pan ni agua. El monte Sinaí se alzaba como una torre sagrada en medio del desierto. Su cima cubierta de nubes densas, relámpagos y truenos que hacían temblar hasta las piedras más firmes. Allí, donde la tierra parecía tocar el cielo, se encontraba el escenario de uno de los encuentros más trascendentales entre Dios y un hombre. Moisés, el libertador de Israel, subió por orden divina, guiado por la voz que había escuchado en la zarza ardiente, aquella voz que había trastocado su vida en el desierto de Madián. Pero lo que ocurrió en esa montaña durante 40 días no fue solamente la entrega de unas leyes, fue una experiencia mística, sobrenatural y, en muchos sentidos, una sombra anticipada de lo que siglos después viviría el Mesías en su propio desierto. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la cima del Sinaí sin comer pan ni beber agua. Una hazaña que desafía toda lógica humana. Cualquier ser viviente privado de alimento y agua durante tantos días se extinguiría. Y sin embargo, Moisés no solo sobrevivió, sino que descendió transformado. Su rostro brillaba con una gloria tan intensa que los israelitas no podían mirarlo directamente. Tuvo que cubrirse con un velo. ¿Qué clase de encuentro puede alterar hasta el aspecto físico de una persona? ¿Qué profundidad espiritual se alcanza al punto de convertirse en reflejo de la luz divina? La Escritura no menciona que Moisés se propusiera ayunar. Fue llevado a ello por la majestad de la presencia divina. No tuvo hambre ni sed porque estaba siendo sostenido por algo superior. No era un ayuno voluntario, era una inmersión completa en lo eterno. Era como si la carne misma hubiera sido suspendida por la gloria y el alma hubiera comenzado a nutrirse de la misma esencia de Dios. Este acto, aunque envuelto en misterio, representa una de las señales más extraordinarias del Antiguo Testamento, el hombre entrando en una comunión tan profunda con su Creador que las necesidades terrenales desaparecen. Durante esos 40 días, el Altísimo entregó a Moisés las tablas de la ley, escritas con su propio dedo. No eran simples mandamientos, eran el acta del pacto entre Dios y su pueblo. Era la constitución de una nación santa, el corazón del trato divino con una comunidad que había sido rescatada de la esclavitud. Aquellas piedras, cubiertas de palabras vivas, eran el símbolo de un pueblo apartado para la justicia, la misericordia y la fidelidad. La entrega de la ley en el contexto de ese ayuno profundo tiene un mensaje poderoso. La verdadera revelación solo viene cuando el corazón está rendido. El cuerpo está sometido y el alma está abierta a la voz de lo eterno. Y sin embargo, mientras Moisés estaba envuelto en la gloria, el pueblo al pie del monte se sumía en el pecado. El becerro de oro danzaba en medio de una celebración pagana que traía al presente las cadenas de Egipto. Moisés descendió con las tablas y, al ver la traición del pueblo, las rompió. Pero la historia no termina ahí. Volvió a subir, y esta vez el ayuno se repitió, otros 40 días y 40 noches sin pan ni agua. Una doble entrega, una doble consagración, 2 montes de fuego,
2 veces el alma suspendida entre el cielo y la tierra. Moisés intercedía, rogaba por el pueblo, clamaba por perdón. Fue allí, en ese segundo encuentro, donde Dios reveló su carácter con palabras inolvidables: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese monte no fue solo un lugar geográfico, fue una cuaresma anticipada. Moisés vivió en carne propia lo que siglos después se transformaría en una práctica de la Iglesia, un tiempo de encuentro, de ayuno, de revelación, de pacto y de transformación. No por ritualismo, sino porque al desprenderse de lo físico, el alma se abre al eterno. Y aquí comienza a dibujarse un misterio aún más profundo: la tipología entre Moisés y Jesús. Ambos pasaron 40 días sin comer. Ambos subieron a un monte para tener comunión con Dios. Ambos salieron de ese tiempo especial con una misión renovada, uno con las tablas de la ley, el otro con el anuncio del reino. Moisés reflejaba la gloria, Jesús era la gloria encarnada. Moisés descendió con un rostro que resplandecía. Jesús, cuando descendió del monte, comenzó a sanar, a enseñar, a liberar. Más adelante, en el monte de la transfiguración, estos dos mundos se encontrarían cara a cara. Moisés y Elías aparecen junto a Jesús, y una nube gloriosa los envuelve. Pedro y los demás discípulos observan sin entender del todo lo que ven. Pero hay un detalle sutil y majestuoso: ahora es Jesús quien brilla. No necesita un velo, su rostro resplandece como el sol, su ropa se vuelve blanca como la luz. Ya no es una gloria prestada, es la gloria original. Lo que Moisés vivió en Sinaí no fue solo un evento histórico, fue una prefigurización de algo mayor. Fue una señal de que el ayuno, cuando es buscado desde el deseo de encontrarse con Dios, transforma al ser humano. El monte ya no es físico, ahora es el corazón el que asciende. La ley no está en tablas de piedra, sino escrita por el Espíritu en corazones vivos. Y el rostro resplandeciente no es solo de un hombre, sino de todo aquel que contempla al Señor cara a cara, siendo transformado de gloria en gloria. Esa es la esencia de la verdadera Cuaresma, no una tradición muerta, sino un llamado a subir, a separarse, a encontrarse, a reflejar, porque todo aquel que ayuna, no para sí mismo, sino para conocer a Dios, terminará bajando del monte con una luz que el mundo no podrá ignorar. El profeta Elías, 40 días hacia el encuentro con Dios. De la desesperación al Horeb, un camino de restauración. Elías no siempre fue el profeta fuerte y desafiante que enfrentó al rey Acab y a los profetas de Baal. También fue un hombre que conoció el temblor del alma, el agotamiento del espíritu y la noche oscura del corazón, el mismo que hizo descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo, que desafió a una nación entera a volverse al Dios verdadero. Es también el hombre que huyó despavorido, que se dejó caer bajo un árbol en el desierto y que deseó morir. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, Jezabel, la reina impía y despiadada, juró acabar con la vida de Elías. La amenaza no era simbólica, había sangre en su voz. Y Elías, el mismo que había visto la mano de Dios humillar a los ídolos, se sintió súbitamente quebrado. Su alma, que momentos antes rebosaba de celo por el Señor, se llenó de temor, de cansancio, de una tristeza tan honda que no pudo continuar. Huyó hacia el sur, adentrándose en el desierto de Judá, y allí, bajo una escuálida retama, se desplomó. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquellas palabras brotaron como un susurro lastimero desde lo más profundo de su ser. No era simplemente miedo, era una rendición existencial,
Una confesión de agotamiento. Elías se había vaciado por completo y ya no encontraba sentido en continuar. Como muchos después de él, descubrió que el mayor peligro no siempre es la persecución, sino el desaliento que se instala tras la batalla. Pero el cielo no lo abandonó, cuando el hombre más lo necesitaba, cuando ya ni fuerzas tenía para clamar. Un ángel se le apareció mientras dormía, lo tocó suavemente y le dijo: levántate y come. Junto a su cabeza había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Elías comió y volvió a acostarse. El ángel regresó una segunda vez, con la misma ternura, con la misma voz que no condena sino restaura: levántate y come, porque largo camino te resta. Y fue entonces que ocurrió lo extraordinario. Con la fuerza de aquella comida celestial, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. El Horeb, Joreb, no se dice que comiera más. No se menciona ninguna otra provisión. Aquel alimento fue suficiente para sostenerlo en la travesía. No fue solo pan físico, fue una señal de que Dios aún no había terminado con él. Una evidencia de que el ayuno que venía no sería una penitencia impuesta, sino un camino guiado hacia el encuentro más íntimo con lo divino. Elías llegó a Horeb y se refugió en una cueva. La escena recuerda a Moisés en el Sinaí, no por coincidencia, sino porque el Horeb es el mismo monte donde Dios se había revelado con fuego y trueno siglos antes. Ahora el profeta estaba allí, no como legislador, sino como herido. Dios le habló: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta no era geográfica, era espiritual. Era como si el cielo le dijera: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué ha pasado en tu alma? Elías respondió con la voz de los que se sienten solos, incomprendidos, cansados: he sentido un vivo celo por Jehová, porque han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Dios entonces le pidió que saliera de la cueva. Iba a mostrarle algo. Primero vino un viento recio que desgajaba los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto estremeció el suelo, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero tampoco estaba allí. Y entonces, un silbo apacible y delicado. Una brisa suave, un susurro. Elías se cubrió el rostro con el manto. Allí estaba Dios, no en la fuerza descomunal, sino en la quietud profunda, no en el estruendo, sino en la intimidad. Este encuentro reveló una verdad poderosa: Dios no siempre se manifiesta como lo esperamos. A veces, cuando creemos que el cielo guarda silencio, en realidad nos está hablando en el lenguaje del alma, en la pausa, en el suspiro, en lo invisible. Elías había sido testigo de fuego y milagros, pero ahora necesitaba encontrar a Dios en la ternura, en la restauración, en el consuelo silencioso. Los 40 días de Elías no fueron un castigo, sino una preparación. Cada paso en el desierto fue un desprendimiento de su carga interior. Cada noche bajo las estrellas, un recordatorio de que aún había un propósito. Aquel viaje lo transformó, lo sacó de la desesperación y lo introdujo en una revelación más profunda del carácter de Dios. En este sentido, Elías se convierte en el prototipo del creyente en crisis, aquel que ha peleado buenas batallas pero que de pronto se siente solo, aquel que ha visto milagros pero que después cae en angustia. Es un reflejo de todos los que en algún momento sienten que no pueden más. Su historia nos recuerda que Dios no desecha al quebrantado, que el camino al Monte Santo está abierto incluso para el cansado, y que muchas veces los 40 días de sequedad no son el fin, sino el umbral hacia una voz más dulce que el viento,
El ayuno de Elías no fue voluntario, sino impuesto por la travesía, pero en medio de él, su espíritu fue alimentado por algo más profundo que el pan. Así, su historia se une a la de Moisés y a la de Jesús en esa cadena invisible de hombres y mujeres que descubren que el verdadero sustento viene de lo alto. Su cuarentena espiritual no solo le devolvió las fuerzas, sino que le devolvió la visión, porque al final, Dios le mostró que no estaba solo, había 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y le dio una nueva misión. Porque todo encuentro auténtico con Dios no termina en consuelo, sino en envío. Así también, la Cuaresma, cuando es vivida como búsqueda, no nos deja en la cueva, sino que nos levanta, nos revela y nos vuelve a enviar, porque el Dios del fuego también es el Dios del susurro, y aún en medio del cansancio, sigue llamando por nombre a sus profetas heridos. El ayuno del pueblo, de Nínive a Esther, cuando las naciones se postraron en ayuno. La historia de la humanidad, cuando es contada a la luz de la Escritura, no se centra únicamente en grandes reyes o profetas solitarios, sino también en pueblos enteros que, tocados por una palabra divina, se postraron en arrepentimiento, ayunaron con temor reverente y vieron cambiar el curso de su destino. Son momentos raros, extraños y poderosos, donde multitudes enteras, desde el trono hasta el último mendigo, reconocieron su maldad y clamaron al cielo por misericordia. En estos relatos, el ayuno dejó de ser un acto individual para convertirse en un clamor colectivo. En ellos, la salvación se vistió de silicio y la esperanza floreció desde las cenizas. Uno de los ejemplos más impactantes de este tipo se encuentra en las polvorientas calles de Nínive, la capital del imperio asirio. Conocida por su crueldad, violencia y arrogancia, era una ciudad temida por todas las naciones que la rodeaban, una máquina de guerra que aplastaba sin piedad a quien se opusiera a su paso. Pero un día, un profeta cansado, rebelde y aún oliendo a sal del gran pez que lo había vomitado en la orilla, entró en la ciudad gritando un mensaje breve, seco y sin adornos: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás no ofreció alternativas, no predicó compasión, su palabra fue juicio puro. Y sin embargo, contra toda expectativa, esa única frase atravesó las murallas del corazón colectivo de la ciudad como una lanza de fuego. La gente comenzó a hablar. El temor se esparció como un viento invisible desde los mercados hasta los palacios. Una pregunta silenciosa comenzó a inquietar a todos: ¿y si es verdad? ¿Y si hay esperanza si nos humillamos? El rey mismo descendió de su trono. Se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Luego emitió un decreto inusual: nadie, ni hombre ni animal, comería ni bebería nada, todos ayunarían, todos clamarían a Dios con fuerza, todos se apartarían de su mal camino. Incluso el ganado debía ser incluido en este acto de humillación. Era un gesto extremo, pero revelador. Nínive, en ese momento, comprendió algo que muchas naciones jamás entenderían: que la salvación no se obtiene por fuerza, sino por quebranto, que el juicio puede ser detenido si hay un corazón contrito. Y el cielo escuchó. La Biblia dice que Dios vio sus obras, que vio que se habían apartado de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. El ayuno colectivo cambió la historia de una ciudad entera, no porque el ayuno tuviera poder mágico, sino porque era la evidencia externa de una transformación interna. El ayuno fue el reflejo visible de un arrepentimiento verdadero. Siglos más tarde, en otro rincón del mundo antiguo, el pueblo judío se enfrentó a una amenaza silenciosa pero letal:
No se trataba de un ejército a las puertas, sino de un decreto firmado por el rey de Persia que autorizaba el exterminio de todos los judíos del imperio. Una trampa legal tejida por el odio de Amán, el enemigo de los hijos de Dios. El edicto estaba sellado, la fecha estaba fijada, y el terror comenzó a esparcirse como una sombra entre las comunidades judías. Fue entonces cuando una reina judía en secreto se convirtió en la única esperanza, Esther. Una joven hermosa pero valiente. Se encontraba en el palacio real, protegida por el lujo pero inquieta por la noticia de su pueblo condenado. Su tío Mardoqueo le envió un mensaje que retumbó en lo más profundo de su ser, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther tomó una decisión que pondría su vida en riesgo. Se presentaría ante el rey sin ser llamada, lo cual era ilegal y podía costarle la vida. Pero antes de hacerlo, proclamó un ayuno de 3 días. Ella misma, junto a todas sus doncellas, no comería ni bebería, y pidió que todos los judíos en Susa hicieran lo mismo. Durante 3 días, la ciudad se cubrió de oración silenciosa, de lágrimas contenidas, de estómagos vacíos que gritaban más fuerte que cualquier protesta. Nadie luchó con armas, nadie alzó la voz, solo el ayuno y la intercesión se alzaron como escudos invisibles ante el trono del Altísimo. Y una vez más, el cielo respondió. Esther fue recibida por el rey. El complot fue expuesto. Amán terminó colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo, y el decreto fue revertido. La muerte dio paso a la vida. El duelo fue convertido en celebración. Y todo comenzó con un ayuno que unió los corazones del pueblo bajo un mismo clamor. Estos 2 episodios, separados por siglos y culturas, nos revelan una verdad poderosa: el ayuno colectivo, cuando nace del quebrantamiento y no de la costumbre, tiene el poder de mover la mano de Dios sobre las naciones. No porque Dios sea manipulado por rituales, sino porque el ayuno es, en su esencia más pura, una manifestación visible de la rendición del alma. Cuando un pueblo entero reconoce su necesidad, su pecado, su vulnerabilidad, y se postra ante el Eterno, se abre un portal entre el cielo y la tierra, un eco que no se pierde en el viento sino que llega hasta el trono de la misericordia. La Cuaresma, en su forma más profunda, recoge este espíritu, el del ayuno que no busca mérito sino transformación, el del clamor que no se ofrece por uno mismo sino por muchos. Es el ayuno que intercede, que suplica por los que están en peligro, que se une al dolor del otro y que, como Esther, dice: si perezco, que perezca. Es el ayuno que, como el de Nínive, reconoce que es mejor humillarse ahora que perecer después. Estas historias nos enseñan que cuando el ayuno es genuino, no es una estrategia, sino una súplica. No es una rutina religiosa, sino un grito colectivo que reconoce que sin Dios estamos perdidos. Y ese grito, aún hoy, sigue siendo escuchado. Los 40 años en el desierto, prueba y formación del carácter. Israel antes de la tierra prometida. El viento seco del desierto soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que se perdían en el horizonte donde la arena y el cielo se confundían. Una columna de nube guiaba a un pueblo que, aunque libre de las cadenas de Egipto, aún arrastraba dentro de sí la mentalidad de esclavo. Eran los hijos de Abraham, los herederos de la promesa, y sin embargo, aún no estaban listos para heredar la tierra. Necesitaban cruzar otro umbral, no físico sino espiritual, no geográfico sino del alma. Lo que se extendía ante ellos no era solo un camino de arena, sino un proceso sagrado. 40 años en el desierto. 40 años que no fueron un castigo sin propósito, sino un taller divino donde Dios mismo moldeó el carácter de una nación.
La travesía, que debería haber durado unas pocas semanas, se convirtió en 4 décadas de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron a las puertas de Canaán, se negaron a entrar. 10 de los 12 espías enviados a explorar la tierra regresaron con temor. Contagiaron al pueblo con dudas y olvidaron que el mismo Dios que los sacó de Egipto era capaz de llevarlos al otro lado. Fue un momento crucial, un instante en que la incredulidad se impuso sobre la fe. Entonces Dios habló con severidad. Por cada día que exploraron la tierra, 40 en total, llevarán su culpa 1 año. 40 años vagarán por el desierto hasta que esta generación incrédula desaparezca. Pero ese juicio no fue abandono. Dios no los dejó solos. A pesar de su dureza, el desierto se convirtió en el lugar de mayor revelación. Allí, sin templos ni ciudades, aprendieron a depender completamente del cielo. Cada mañana, el maná caía como una dádiva silenciosa. Cada noche, el campamento se cubría con la luz del fuego divino. Sus sandalias no se gastaban. Sus ropas no envejecían. Agua brotaba de la roca. Aves descendían para saciar el hambre. El juicio de Dios no era sin misericordia, era una disciplina amorosa. Una escuela de fe, un crisol ardiente donde se purificaban los corazones y se deshacía el lastre de Egipto. Durante esos 40 años, Israel fue testigo de la fidelidad de Dios. Incluso en medio de su propia infidelidad, murmuraron, sí, se rebelaron, muchas veces, pero cada vez que clamaban, Él respondía. Cuando Moisés levantaba sus manos, el enemigo era derrotado. Cuando el pueblo enfermaba por su pecado, la serpiente de bronce se levantaba como señal de sanidad. Cuando necesitaban dirección, la nube avanzaba o se detenía. Dios estaba allí, incluso cuando parecía lejano. El desierto no era un lugar de abandono, sino un lugar de formación. Y en ese tiempo, una nueva generación fue surgiendo. Los niños que habían salido de Egipto crecieron viendo milagros diarios. Ellos no recordaban los látigos de los capataces, sino la voz de Dios en el Sinaí. No se formaron en palacios, sino en tiendas. No aprendieron a confiar en los carros de guerra, sino en el poder invisible que los guiaba por la arena. El desierto, lejos de destruirlos, los forjó. Cuando finalmente cruzaron el Jordán, eran un pueblo distinto, obediente, disciplinado, dispuesto a seguir a Josué, su nuevo líder, hacia la conquista. Esta historia, milenios después, resuena con fuerza en la vida cristiana, porque muchos creyentes, después de ser liberados por la sangre del Cordero, creen que llegarán inmediatamente a la tierra prometida de la plenitud espiritual. Pero la realidad es otra. Hay un desierto que todos debemos cruzar. Un tiempo en que Dios prueba nuestro corazón, expone nuestras debilidades y nos enseña a depender solo de Él. Es allí, en la aridez, donde se aprende a orar de verdad, donde la palabra se vuelve pan, donde se deja de mirar hacia atrás con nostalgia y se comienza a confiar en la nube que guía. La Cuaresma, comprendida desde esta perspectiva, es más que un simple tiempo litúrgico, es un símbolo viviente del desierto interior. 40 días que no tienen como fin un ritual vacío, sino un camino hacia la transformación. Son días para examinar el alma, escuchar la voz de Dios sin el ruido de Egipto y reconocer si aún hay ídolos escondidos en el corazón. Así como Israel necesitó pasar por el desierto para estar listo para la promesa, el creyente necesita momentos donde la carne se debilita para que el espíritu se fortalezca. Y no hay que temer al desierto, porque aunque parezca vacío, está lleno de Dios. Allí se escuchan sus promesas con mayor claridad. Allí se recibe dirección, consuelo, corrección. Allí se aprende a caminar por fe, no por vista.
Y cuando el desierto cumple su propósito, entonces sí, la tierra prometida ya no es un sueño lejano, sino una realidad que se conquista paso a paso. Con un corazón renovado, el pueblo de Israel aprendió en 40 años lo que no entendió en 40 días. Nosotros, si abrimos los ojos, podemos aprender en 40 días de Cuaresma lo que transformará toda nuestra vida. Porque, como ellos, no hemos sido llamados solo a salir de Egipto, sino a entrar en Canaán, y entre esos dos puntos, hay un desierto que debemos abrazar, porque es allí donde Dios nos prepara para la victoria. David y el ayuno del arrepentimiento. Cuando el rey se postró por su pecado, el canto del salmista se detuvo, el arpa quedó en silencio. El trono que solía ser símbolo de gloria se convirtió en un asiento de aflicción. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el pastor convertido en monarca, estaba de rodillas. No era una guerra lo que lo había vencido, ni una amenaza externa lo que lo había hecho temblar. Fue su propio pecado el que lo derribó. Su grandeza había sido manchada por una decisión oscura, y ahora la culpa lo abrazaba con más fuerza que cualquier enemigo extranjero. Todo comenzó con una mirada. Una tarde, David, en vez de estar en el campo de batalla como solía hacer, se quedó en el palacio. Desde la azotea vio a Betsabé bañándose. La belleza de aquella mujer lo deslumbró y su deseo creció en silencio hasta convertirse en acción. La llamó, se acostó con ella y, al poco tiempo, supo que estaba embarazada. En lugar de confesar, intentó encubrir su pecado. Urías, el esposo de Betsabé y uno de los guerreros más fieles de David, fue llamado desde el frente de batalla con la esperanza de que pasara una noche con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías no fue a su casa. Su conciencia no le permitía disfrutar del descanso mientras sus compañeros dormían en el campo. Frustrado, David tomó una decisión aún más perversa. Escribió una carta sellada con su propio anillo que contenía la orden de muerte de Urías. La carta fue entregada, irónicamente, por el mismo Urías a Joab, el general del ejército. En la siguiente batalla, Urías fue colocado al frente de la línea y abandonado por sus compañeros. Cayó bajo la espada enemiga. David creyó haber solucionado el problema. Tomó a Betsabé por esposa, y el pueblo quizás pensó que era un acto de compasión por la viudez. Pero Dios lo había visto todo. El profeta Natán llegó con una parábola sencilla, casi ingenua. Habló de un hombre rico que robó la única corderita de un hombre pobre. David, sin darse cuenta de que era un retrato de sí mismo, se indignó. «Ese hombre debe morir», exclamó, y Natán, con la firmeza de quien habla por mandato divino, respondió: «Tú eres ese hombre». Entonces la culpa cayó sobre David como una ola. El juicio fue inmediato. La espada no se apartaría de su casa y el hijo nacido de su unión con Betsabé moriría. El profeta se fue y David quedó solo con su dolor, con su vergüenza, con el peso insoportable de haber ofendido al Dios que lo había levantado del anonimato. Cuando el niño enfermó, David hizo lo único que sabía hacer cuando no tenía otra salida: ayunó. No comió, no se levantó, no habló, se postró en tierra noche y día, rogando por la vida del niño. Sus siervos lo miraban desde lejos, temerosos. Intentaban convencerlo de que comiera, de que se levantara, pero él no respondía. Estaba hundido en un clamor silencioso, en una súplica que salía desde lo más hondo de su alma. No pedía como rey, sino como padre. No ayunaba como líder, sino como pecador arrepentido. Era un ayuno de quebranto, no de costumbre, una súplica desesperada nacida del remordimiento, no de la religiosidad. Y sin embargo,
El niño murió. Para muchos, esto podría parecer cruel. ¿De qué sirvió entonces el ayuno? ¿No cambia acaso Dios de parecer ante el clamor sincero? Pero David, al recibir la noticia, hizo algo inesperado. Se levantó, se lavó, se cambió de ropa, fue al templo a adorar y luego comió. Sus siervos no entendían, mientras el niño vivía. Ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. David respondió con sabiduría. Yo dije, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión y vivirá el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Aquellas palabras revelaron una fe madura. David sabía que el ayuno no es un intercambio con Dios ni una fórmula para torcer su voluntad. El ayuno no garantiza un resultado, pero transforma al que lo practica. En ese tiempo de quebrantamiento, David no solo pedía por el niño, se estaba enfrentando a sí mismo. Estaba despojándose de su orgullo, reconociendo su bajeza, abrazando su culpa, y al final, aunque la respuesta divina no fue la que esperaba, salió del polvo como un hombre renovado. La restauración no fue inmediata, pero fue real. David volvió a acercarse a Betsabé. De esa unión nacieron otros hijos. Uno de ellos fue Salomón, a quien Dios llamó amado. El Señor no solo perdonó a David, sino que en su misericordia usó esa misma historia de dolor para escribir una línea directa hacia el Mesías. Jesús, el Hijo de Dios, descendería del linaje de David y Betsabé. El escándalo sería cubierto por la gracia. El pecado sería superado por la redención. La vergüenza sería transformada en propósito eterno. Este relato, doloroso y glorioso a la vez, nos recuerda que el ayuno no siempre cambia el juicio de Dios, pero siempre cambia el corazón del que lo practica. David no ayunó para manipular al cielo, sino para someterse a él. Ayunó como un acto de humildad extrema, como una confesión sin palabras, como una forma de decir, no soy digno, pero aún así clamo. La Cuaresma, entendida desde esta perspectiva, no es un tiempo de exigencias a Dios, sino de rendición absoluta. Es el momento donde el alma se postra, reconoce su necesidad y dice, como David en su salmo de arrepentimiento, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey caído nos enseña que incluso desde el polvo del pecado se puede volver a levantar si hay un corazón humillado. Porque para los que se postran en verdad, siempre habrá una esperanza más allá del juicio. Daniel, ayuno, revelación y guerra espiritual. 21 días que sacudieron los cielos. El rugido de los imperios no fue suficiente para silenciar la oración de un hombre. Entre las columnas del poder babilónico, donde las estatuas de dioses falsos se alzaban sobre las multitudes, vivía un anciano que había visto caer reinos y levantarse otros. Su nombre era Daniel. No llevaba corona ni espada, pero su influencia llegaba más allá de lo visible. Era consejero de reyes, sí, pero también un profeta del Altísimo, un vidente cuyas visiones desnudaban el futuro y estremecían los cielos. Ya anciano, exiliado durante décadas en una tierra que no era la suya, Daniel se encontraba nuevamente inquieto. Había recibido sueños, imágenes que perturbaban su corazón, monstruos, cuernos, reinos que se levantaban uno tras otro, y un juicio final que estremecía la creación entera. Pero no entendía, su espíritu clamaba por comprensión, así que hizo lo que sabía hacer, se volvió a Dios con ayuno, con oración y con una búsqueda que traspasaba la carne. Durante 21 días, Daniel no comió manjares delicados, ni carne ni vino. Su ayuno no fue absoluto como el de Moisés o Elías,
pero fue real y profundo. Se negó a sí mismo lo placentero, lo cotidiano, lo que el cuerpo desea, para poner su enfoque total en lo invisible. No buscaba un milagro externo, sino entendimiento. Quería que el cielo hablara, que el velo fuera corrido, que el propósito divino le fuera revelado. Su corazón ardía con el deseo de ver más allá del presente. Y entonces el cielo respondió. El día 21, junto al río Ikel, y de Kel, Tigris. Daniel alzó los ojos y vio una figura que lo estremeció, un ser vestido de lino, con un cinturón de oro, rostro como relámpago, ojos como antorchas de fuego, brazos como bronce bruñido y una voz como estruendo de multitud. Aquella presencia lo dejó sin fuerza. Cayó rostro en tierra. Sus compañeros huyeron despavoridos. Aunque no vieron nada, el mensajero celestial se acercó, lo tocó y le habló con ternura. Daniel, varón muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Aquí se revela una de las verdades más poderosas sobre el ayuno. Desde el primer día, Dios ya había enviado respuesta, pero algo había ocurrido en el plano invisible. El príncipe del reino de Persia, un ser espiritual de alta jerarquía demoníaca, había resistido al mensajero durante 21 días. Una guerra en los cielos. No una metáfora, sino una batalla real entre ángeles y potestades. Entre la luz y las tinieblas. Librada sobre los aires mientras Daniel seguía orando y ayunando. Finalmente, Miguel, uno de los principales príncipes del cielo, intervino y abrió camino para que la revelación llegara. Este episodio nos permite entrever una realidad que la mayoría ignora, que el ayuno no es solo una disciplina espiritual, sino un catalizador de conflictos y movimientos en el mundo invisible. Cuando un creyente se consagra, cuando se niega a sí mismo para buscar al Eterno, se enciende una alarma en las regiones celestiales. Las fuerzas oscuras intentan bloquear lo que Dios quiere mostrar, pero la perseverancia en la búsqueda abre paso a lo divino. Daniel no ayunó por moda ni por costumbre. Lo hizo porque sabía que ciertos misterios no se abren con llaves comunes. Sabía que hay visiones que solo se entienden cuando el cuerpo es silenciado y el espíritu afinado. Su ayuno fue como un clamor incesante que perforó el firmamento y activó batallas celestiales. Y la recompensa fue sublime. No solo recibió explicación de las visiones, sino que fue introducido en los tiempos finales, en los días del fin, en la promesa de la resurrección y el juicio. Fue testigo del futuro del mundo. En este contexto, ¿qué representa la Cuaresma? ¿Es solo un ejercicio simbólico o podría ser, si se vive con el mismo espíritu que Daniel, un tiempo de revelación divina? La respuesta está en la disposición del corazón. No se trata del acto externo, sino de la motivación interna. Daniel se humilló, se quebrantó, se apartó del bullicio de la corte para escuchar el susurro de Dios. Si hoy un creyente hiciera lo mismo, ¿acaso el cielo no respondería igual? La Cuaresma puede ser, para el que lo desea, un momento donde lo eterno se abre, donde las tinieblas que envuelven la mente comienzan a disiparse, donde el alma apagada por las distracciones vuelve a encenderse con fuego divino. El ayuno de Daniel no fue solo personal, tuvo implicaciones cósmicas. Así también, nuestros actos de búsqueda pueden desatar liberación, revelación y respuesta, no solo para nosotros, sino para otros. Este relato también nos recuerda algo crucial: a veces la respuesta tarda. No porque Dios no haya escuchado, sino porque hay guerra en el cielo. Y el ayuno persistente es la señal de que no nos rendimos, que seguimos esperando.
que aún en el silencio confiamos. Daniel fue llamado, muy amado, por el cielo, no por sus obras, sino por su corazón, un corazón que buscó entender, que no se conformó con lo superficial, un corazón que ayunó no para obtener, sino para ver, y así, en los días de Cuaresma, cada uno puede decidir si pasará 40 días cumpliendo una rutina o si, como Daniel, los transformará en un tiempo de guerra y gloria, de revelación y profundidad, porque aunque los cielos parezcan callar, nunca están en silencio cuando alguien con fe ayuna y ora, esperando ver al Dios que revela los misterios. Nehemías ayunó para reconstruir lo caído, lamentos, cenizas y una oración que cambió la historia. La ciudad santa, aquella donde los cánticos del templo una vez resonaban como himnos de gloria, ahora yacía en ruinas. Las puertas estaban consumidas por el fuego, los muros derribados, y el clamor del pueblo subía al cielo entre el polvo de las piedras rotas y el eco de un pasado glorioso perdido. Jerusalén, el corazón espiritual de Israel, era apenas una sombra, y a cientos de kilómetros de distancia, entre los pasillos de un palacio extranjero, un hombre escuchó la noticia y se quebró. Nehemías, hijo del exilio, servidor en la corte del rey Artajerjes. Era copero real, una posición de confianza cercana al monarca. Vivía rodeado de lujos, con un futuro aparentemente asegurado en medio de una tierra extranjera. Pero su corazón no estaba allí. Su alma aún latía por Sión. Y cuando uno de sus hermanos regresó de Judá, trayendo las noticias de la miseria y desolación de Jerusalén, Nehemías no pudo seguir como si nada. Aquello no era una simple estadística política ni un informe lejano, era un clamor directo al corazón. Cuando oí estas palabras, escribió, me senté y lloré, hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese fue su primer impulso. No convocó una reunión, no diseñó un plan, se quebrantó, cayó de rodillas, se deshizo en lágrimas, en ayuno, en súplica. Su oración, registrada en las Escrituras, no es una repetición litúrgica ni una formalidad para la ciega, es un clamor vivo. Reconoció la grandeza de Dios, confesó el pecado de su pueblo y el suyo propio. Recordó las promesas del pacto y suplicó por misericordia. Fue un ayuno que nació del dolor, sí, pero también de la esperanza, porque aún entre las ruinas, Nehemías creyó que Dios podía restaurar, y allí, en ese rincón oculto de oración, comenzó la reconstrucción, no con herramientas, ni con ejércitos, ni con decretos, sino con ayuno. Fue desde ese suelo manchado por lágrimas que Dios levantó a Nehemías como un instrumento de restauración. No era sacerdote ni profeta, no venía de una familia sacerdotal, era un hombre común con un corazón encendido por el dolor del pueblo y una fe firme en el poder de Dios. El ayuno de Nehemías no solo cambió su interior, también cambió la historia. Porque fue luego de ese tiempo de humillación que Dios le abrió puertas inimaginables. El rey le concedió permiso para ir a Jerusalén, le otorgó cartas de autoridad, provisión de madera para los muros e incluso escolta militar. Todo comenzó en secreto, con un ayuno y una oración. Lo que parecía una derrota irreversible se convirtió en una misión divina. Y al llegar a la ciudad, Nehemías no comenzó con discursos. Caminó de noche, inspeccionó las ruinas en silencio, vio el polvo, la destrucción, las cenizas, y cuando habló, no prometió milagros, no vendió sueños, simplemente dijo, vosotros veis el mal en que estamos, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. La reacción fue inmediata. El pueblo,
inspirado por el fervor de aquel hombre que había ayunado por ellos. Respondió con determinación: levantémonos y edifiquemos. Y lo hicieron. Cada familia tomó una parte del muro. Construyeron con una mano y con la otra sostenían la espada. En medio de amenazas, burlas y conspiraciones, perseveraron. ¿Cómo lo lograron? Porque el impulso inicial no vino del hombre, sino del Espíritu. Porque la obra comenzó con un ayuno sincero que abrió los cielos. Este episodio nos enseña que el ayuno no es solo para quebrantarse por lo personal, sino también para interceder por lo colectivo. Es un acto de identificación con la ruina del otro, un lamento por lo que se ha perdido, un clamor por lo que puede ser restaurado. Nehemías no estaba en Jerusalén cuando oró, no estaba directamente afectado por las ruinas, pero su corazón se alineó con el de Dios, y eso fue suficiente para que el cielo se movilizara. En nuestro tiempo, tantas cosas yacen en ruinas: familias quebradas, iglesias divididas, comunidades espiritualmente estériles. Muchas veces, ante la magnitud del desastre, nos sentimos impotentes. ¿Qué puede hacer uno solo? Nehemías nos responde: puede ayunar, puede orar, puede llorar, y desde ese quebranto, Dios puede levantar una obra que cambie el rumbo de lo que parecía perdido. La Cuaresma, entendida en esta clave, no es solo un tiempo para mirar hacia adentro, sino también hacia afuera. Es un llamado a identificar las ruinas que nos rodean, a sentir el peso de las generaciones, a clamar por lo que se ha derrumbado, y más aún, es una invitación a ser parte de la restauración, porque cada muro reconstruido en Jerusalén comenzó con una rodilla doblada en Susa. Nehemías nos enseña que el ayuno verdadero no termina en lamento, sino en misión, que el quebranto no es el final, sino el inicio de una transformación, que Dios aún busca hombres y mujeres que lloren por lo que otros han olvidado, que se humillen por lo que otros ya dan por perdido, y que digan: Señor, con acento agudo sein para edificar lo caído. Y cuando alguien ayuna así, no por religiosidad sino por carga divina, entonces el cielo responde, porque allí, en el silencio de la oración y la ceniza, comienza la reconstrucción de lo eterno. El ayuno hipócrita vs. el ayuno aceptable. Isaías 58 desenmáscara el ayuno religioso. En el bullicio de los rituales y el fragor de las costumbres religiosas, la voz de un profeta se alzó con fuego y filo, como un cuchillo que corta entre lo sagrado y lo fingido. Su nombre, Isaías. Su misión, hablar en nombre de Dios, incluso cuando el pueblo no quería oír. Y fue entonces, en medio de un pueblo que se decía devoto, que vino una revelación que sacudió las bases mismas de su espiritualidad. Porque el ayuno, ese acto que aparenta humildad y entrega, podía también convertirse en una máscara, en una farsa, en una práctica vacía, y el Eterno, que ve más allá de la ceniza en la frente y el estómago vacío, no se deja engañar por apariencias. Clama a voz en cuello: no te detengas, alza tu voz como trompeta, le dice Dios a Isaías. No le pide susurros ni mensajes suaves, sino un grito que despierte a los dormidos. El mensaje era urgente: mi pueblo busca cada día conocer mis caminos, como si hubieran hecho justicia. Noten esa ironía divina, como si el pueblo se comportaba como si estuvieran en buena relación con Dios. Ayunaban, se vestían de luto, se inclinaban como juncos. Parecía una escena perfecta de arrepentimiento, pero era una actuación. El pueblo se quejaba ante Dios con indignación: ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? ¿Por qué nos humillamos si no lo notaste? Esperaban que su abstinencia les diera crédito ante el cielo, pero Dios respondió con palabras que desnudaban el corazón.
Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio placer y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, mientras aparentaban consagración, seguían actuando con injusticia, ayunaban, pero continuaban siendo egoístas. Se negaban el pan, pero no compartían con el hambriento. Vestían de silicio, pero levantaban el puño con ira. Entonces Isaías proclama una de las revelaciones más claras y contundentes de toda la Escritura. ¿No es más bien este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Dios no estaba impresionado por sacrificios vacíos. Lo que deseaba era un corazón alineado con su justicia. Un ayuno que impactara no solo el cuerpo, sino la vida del prójimo, que transformara la sociedad. No solo la dieta, que trajera libertad, no religiosidad. Y continúa, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Aquí el ayuno se vuelve acción. Deja de ser vertical, solo entre el hombre y Dios, y se convierte también en horizontal, entre el hombre y su prójimo. Porque todo ayuno verdadero tiene consecuencias prácticas. Si el ayuno no te hace más compasivo, no es ayuno. Si no te lleva a dar, a perdonar, a liberar, entonces no es aceptable ante Dios. El mensaje es claro. Dios no busca actos simbólicos, sino vidas transformadas. No necesita más ceremonias, sino corazones rendidos. El verdadero ayuno no se mide en lo que se deja de comer, sino en lo que se comienza a dar. No se mide en horas sin alimento, sino en días vividos en justicia. No se trata de sufrir para ser visto, sino de actuar para que el dolor ajeno desaparezca. Isaías no solo denuncia, también promete, porque cuando el ayuno es verdadero, los cielos sí se abren, entonces nacerá tu luz como el alba, entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Este es el poder del ayuno que agrada a Dios. No produce mérito, sino respuesta. No es un grito hueco, sino una llave que abre la bendición. Porque cuando uno se alinea con el corazón de Dios, el cielo mismo se alinea con él. Y ahora, en este tiempo moderno, cuando la Cuaresma vuelve año tras año a los calendarios cristianos, la pregunta se alza como una trompeta en medio del silencio religioso: ¿cómo está nuestro ayuno? ¿Es un simple acto tradicional, una dieta religiosa, una costumbre sin contenido, o es un llamado sincero a una vida más justa, más entregada, más parecida a Cristo? Ayunar hoy puede tener formas distintas, pero el principio permanece: negarse a uno mismo para que otros vivan mejor. Callar el ruido interior para escuchar la voz del Eterno. Dejar el egoísmo para abrazar la compasión. Y si ese ayuno viene acompañado de justicia y misericordia, entonces el fruto es inevitable. Serás como huerto de riego, como manantial cuyas aguas nunca faltan. La verdadera Cuaresma no se celebra con lamento superficial, sino con una transformación que toca cada rincón del alma y de la sociedad. Porque el ayuno aceptable no es el que impresiona a los hombres, sino el que conmueve a Dios. Y cuando Dios es conmovido, las ruinas se levantan, las cadenas se rompen y la gloria del Señor vuelve a caminar entre su pueblo. Jesús y el verdadero ayuno del corazón. Cuando ayunes, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El monte aún temblaba bajo los ecos del sermón. La brisa de Galilea acariciaba los rostros de quienes, sentados a los pies del Maestro, escuchaban palabras que cortaban con más filo que una espada. Jesús no hablaba como los escribas ni enseñaba como los fariseos.
No repetía fórmulas ni se escudaba en tradiciones. Él desnudaba intenciones, atravesaba máscaras e iluminaba con su luz los rincones más ocultos del alma. Y fue allí, en esa predicación, que cambiaría el curso de la humanidad, donde habló del ayuno, pero no como lo hacían los religiosos de su tiempo. Cuando ayunes. Así comienza su enseñanza en Mateo 6 y 16 de la mañana menos 18. No dijo, si ayunas, sino, ¿cuándo? Para Jesús, el ayuno no era una opción marginal, sino una práctica asumida en la vida espiritual del creyente. Pero también dejó claro que el problema no era el acto en sí, sino el corazón que lo motiva. No seáis austeros como los hipócritas, advirtió, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Era una acusación directa. Los fariseos de la época solían ayunar 2 veces por semana y lo hacían de forma visible. Se mostraban desaliñados, cabizbajos, con expresiones fingidas de debilidad para que todos vieran cuán piadosos eran. Su ayuno era un espectáculo, una puesta en escena que, lejos de honrar a Dios, alimentaba su ego. Pero Jesús no solo denunció esa hipocresía, les arrancó la máscara con una frase lapidaria: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, recibían aplausos, reconocimiento, admiración, pero nada más. Su ayuno no llegaba al cielo porque no salía del corazón. El reino de los cielos no se construye con la admiración de los hombres, sino con la humildad del alma. Entonces el maestro propuso otro camino, más profundo, más íntimo, más poderoso. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el ayuno se vuelve un acto de amor privado, una cita entre el alma y su Creador. No hay público, no hay aplausos, solo el silencio de lo sagrado. En ese lugar secreto donde el espíritu se quiebra, donde el cuerpo se doblega, donde el corazón se desnuda, allí Dios escucha, allí Él observa y allí promete recompensa. Jesús, en su sabiduría eterna, nos protegió del legalismo con estas palabras, porque sabía que el ser humano tiene la tendencia de convertir lo santo en costumbre, y la costumbre en orgullo, que el ayuno puede convertirse fácilmente en una bandera de superioridad espiritual, en una especie de competencia velada donde quien más se priva de comida se cree más cerca de Dios. Pero el reino no opera así. Allí, los primeros son los últimos. Los más grandes son los siervos. Y los ayunos que importan son los que no se ven. Por eso, evitar el legalismo comienza en el corazón, en recordar que el ayuno no es para manipular a Dios, ni para probar nuestra espiritualidad, ni para ganar puntos en una tabla celestial. El ayuno es una respuesta al amor. Es una búsqueda, es un gemido sin palabras que dice: Señor, más que el pan, te necesito a ti. Jesús no desconectó el ayuno de la oración ni de la recompensa. De hecho, en el mismo capítulo habló de los 3 pilares de la vida espiritual: dar, orar y ayunar. Los 3 debían hacerse en secreto. Los 3 debían salir de un corazón sincero. Y los 3, cuando se hacen con verdad, desatan la recompensa del Padre. Pero ¿qué tipo de corazón busca Dios durante la Cuaresma? Uno que no ayune por costumbre, sino por hambre de Él. Uno que no busque ser visto, sino escondido. Uno que se duela por su pecado, que anhele transformación, que desee al Espíritu más que a la satisfacción. Un corazón que no ayune solo por negarse algo, sino por ofrecerse completamente. En los días de Jesús, el pueblo ayunaba sin corazón. Hoy, muchos repiten esa historia, cumplen con los días,
Dejan el chocolate, apagan las redes, pero no quiebran el alma. No cambian el carácter, no perdonan, no restituyen, no se convierten. Jesús nos llama a romper con eso, a vivir una cuaresma que no se vea pero que transforme, que no sea religiosa sino real, que no busque la admiración del hombre sino el abrazo del Padre. Y entonces, cuando el ayuno es verdadero, silencioso, secreto, íntimo, ocurre algo glorioso. El Padre responde en lo público de formas inesperadas. No siempre con milagros ruidosos, pero sí con paz, con dirección, con restauración, con presencia, porque en el reino, el silencio del corazón vale más que 1000 palabras. Y el ayuno del alma es más poderoso que cualquier sacrificio externo. Por eso, en esta cuaresma, la invitación de Jesús sigue viva. Ayuna, sí, pero hazlo desde el secreto, desde la intimidad, desde el amor, y cuando nadie lo vea, el Padre lo verá, y cuando nadie lo reconozca, el cielo lo recompensará, porque el verdadero ayuno no se mide por la comida que se deja, sino por la vida que se entrega. La Iglesia primitiva y el legado oculto de la Cuaresma, desde el libro de los Hechos hasta el siglo IV. El eco de Pentecostés aún resonaba en las calles de Jerusalén. Las lenguas de fuego habían descendido. Los corazones se habían incendiado y una nueva comunidad nacía entre oraciones, partimiento del pan y señales prodigiosas. Era el inicio de algo sin precedentes, la Iglesia. No una institución ni una estructura religiosa como las que dominarían los siglos posteriores, sino un cuerpo vivo, lleno del Espíritu, que respiraba fe y caminaba bajo la dirección del cielo. En ese contexto de poder y sencillez, el ayuno no era una obligación ni un ritual marcado por fechas, sino una práctica orgánica, profundamente conectada con la búsqueda de Dios, la toma de decisiones cruciales y la apertura al mover del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, que nos relata los primeros pasos de esta comunidad ardiente, nos da pistas claras sobre cómo el ayuno continuó siendo un instrumento vital de comunión y misión. En Hechos 13, por ejemplo, se nos presenta una escena cargada de peso espiritual. En la iglesia de Antioquía, una comunidad vibrante, multicultural y misional, estaban reunidos algunos profetas y maestros: Bernabé, Simón el Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Ellos no estaban debatiendo estrategias ni haciendo planes humanos, estaban ministrando al Señor y ayunando. En ese ambiente de adoración y entrega, el Espíritu Santo habló con claridad: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí, el ayuno no es una pausa en la vida de la Iglesia, es el canal que sintoniza el oído espiritual con la voz del cielo. Es el clima donde el Espíritu habla, llama, envía, la misión al mundo gentil. Una de las gestas más trascendentales del cristianismo comenzó con un ayuno, no en un concilio teológico ni con cálculos humanos, sino con hombres rendidos que sabían que la dirección divina se encuentra mejor cuando el alma calla, cuando el cuerpo se niega y cuando todo se enfoca en el rostro de Dios. Más adelante, en Hechos 14, Pablo y Bernabé, ya en plena obra misionera, vuelven a aplicar este patrón en cada iglesia que fundan. Nombran ancianos, habiendo orado con ayunos. No toman decisiones apresuradas ni delegan autoridad sin antes buscar al Señor con profundidad. El ayuno, en este caso, no es penitencia, sino discernimiento. Es la forma más pura de decir: no queremos nuestra voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo se pasó de ese modelo espiritual y espontáneo a la institucionalización de la Cuaresma como la conocemos hoy?
A medida que el cristianismo fue creciendo y extendiéndose por el mundo romano, comenzó también un proceso de estructuración. La persecución dio paso, con el tiempo, a la oficialización. En el siglo IV, tras la conversión de Constantino y el Edicto de Milán, 313 después de Cristo, el cristianismo dejó de ser una fe perseguida para convertirse en religión permitida y, eventualmente, favorecida. Esto trajo consigo oportunidades, pero también desafíos. El fuego de la fe fue reemplazado por las formas, la sencillez del espíritu, por las normas visibles, y el ayuno del corazón, por el calendario litúrgico. Es en este tiempo que surgen los primeros registros históricos del período de Cuaresma como un tiempo previo a la celebración de la Pascua. Ya en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, se menciona la existencia de un período de preparación pascual, aunque sin definir todavía su duración. Poco a poco, en diferentes regiones, se fue estableciendo un patrón de 40 días, en referencia clara a los ayunos bíblicos, los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 días de Moisés en el Sinaí, los 40 días de Elías hacia Horeb. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Cuaresma comenzó a llenarse de elementos que no aparecen en las Escrituras. Prácticas penitenciales externas, restricciones alimenticias estrictas, ayunos formalizados y ritos públicos fueron ocupando el lugar del clamor secreto del corazón. Se establecieron días específicos para comenzar el ayuno, como el miércoles de ceniza. Se desarrollaron fórmulas y costumbres que, aunque bien intencionadas, muchas veces alejaron al pueblo del propósito original: buscar a Dios con sinceridad, arrepentirse de corazón y prepararse para el gozo de la resurrección. No todo fue negativo. Por supuesto, muchos santos y creyentes fieles vivieron la Cuaresma con autenticidad y profundidad. Pero la advertencia permanece: cuando el acto se convierte en rutina, cuando el calendario reemplaza la convicción, cuando el ayuno se vuelve un símbolo vacío, entonces perdemos el legado de la Iglesia primitiva. Por eso, este capítulo final es un llamado a mirar hacia atrás, no con nostalgia por lo antiguo, sino con hambre por lo auténtico. Recordar que la Cuaresma no nació en una oficina eclesiástica, sino en el corazón ardiente de los discípulos. Que no se trata de fechas, sino de disposición, que no es una tradición para cumplir, sino un desierto para abrazar. Hoy, como en Antioquía, el Espíritu sigue buscando corazones rendidos. Como en Jerusalén, sigue respondiendo a los que oran con sinceridad. Como en cada rincón del libro de los Hechos, sigue enviando a quienes lo buscan en ayuno y oración. La Iglesia de hoy puede recuperar ese fuego, puede redescubrir el poder del silencio, de la humildad, de la entrega total, y si lo hace, si vive la Cuaresma no como un rito, sino como un renacimiento del alma, entonces volveremos a escuchar la voz que dice: apartadme a este, porque lo he llamado. Y la historia, una vez más, será cambiada por los que se atrevieron a ayunar como lo hicieron los primeros, no por tradición, sino por amor, porque el legado oculto de la Cuaresma no está en las cenizas, ni en las reglas, ni en el calendario, está en el corazón que se quebranta y que, aún hoy, hace estremecer el cielo. Ahora que has recorrido este camino, que has sentido el polvo del Sinaí, el hambre en el desierto, el llanto de David, el clamor de Nehemías, la valentía de Esther y el fuego inextinguible de los apóstoles, ya no puedes ver la Cuaresma como antes. No es una simple tradición, ni un ritual vacío, es un eco divino que resuena desde las páginas más antiguas de la Biblia. Un llamado eterno que llega hasta ti hoy.
y vuelve al corazón. No se trata de dejar un alimento o desconectarse de una red social, sino de rendir el alma, de soltar el orgullo, de romper las cadenas invisibles que nos atan. Se trata de encontrarse con Dios en lo más profundo, en lo secreto, en lo verdadero, porque la Cuaresma no es un evento del pasado, es una oportunidad para vivir tu propio encuentro con lo sagrado. Así como Moisés subió al monte y bajó transformado, como Jesús venció en el desierto antes de su ministerio, como Daniel ayunó buscando visión, como Nínive se salvó por su arrepentimiento. Hoy, aquí y ahora, el Espíritu sigue llamando: ríndete con fe, busca con verdad, deja lo viejo atrás, porque aún estoy dispuesto a revelarme, a restaurar, a resucitar. Si este mensaje tocó tu vida, no te lo guardes. Suscríbete al canal para seguir descubriendo los misterios ocultos en la palabra. Comenta qué parte te confrontó, qué te reveló algo nuevo, qué verdad despertó en ti. Tu testimonio puede transformar a alguien más. Y sobre todo, comparte este vídeo, porque quizá alguien que lo necesita está esperando escuchar esta verdad. Que tu Cuaresma no sea solo cenizas, sino fuego, que no sea solo tradición, sino transformación, que no sea solo un calendario, sino un encuentro con lo eterno. Nos vemos en el próximo vídeo.